Lo último que recuerdo, antes de que el suelo se hundiera bajo mis pies, fue el silbido chillón de la tetera. Estaba junto al fregadero estirándome para alcanzar una taza, cuando de pronto las baldosas vinieron a mi encuentro. Desperté bajo unas luces demasiado blancas, casi gritonas. Una enfermera se inclinó hacia mí, tocándome el hombro con suavidad. «Estás en el Hospital General de Querétaro. Hemorragia interna», dijo con voz calma. «Estamos buscando una donación de sangre compatible». Asentí mareada, sin fuerzas para hablar. Sentía las venas frías, los labios resecos. Un doctor pronunció términos como O negativo crítico, hemoglobina baja, pero solo una frase se quedó conmigo. «Llamamos a tu contacto de emergencia. Tu hijo, Joaquín». Debería haber sentido alivio, pero en cambio me sentí pequeña, avergonzada. El mes pasado casi cambió ese contacto después de que nuestra última llamada terminara en un silencio cortante, pero no lo hice. Llegó. Bata blanca, estetoscopio, aún colgado al cuello, como si acabara de salir de una clase. Susurré su nombre. No me miró. Revisó la ficha médica. «¿O negativo?», preguntó a la enfermera. «Ese soy yo». Entonces giró hacia mí, con una mirada fría, casi clínica. «Prefiero morirme antes que ayudar a alguien que no vale nada como tú». Las palabras no me golpearon de inmediato. Fue el jadeo de la enfermera y su mirada al suelo lo que las hizo reales. El dolor llegó segundos después, como siempre pasa con la vergüenza. Salió sin decir más. La enfermera dudó un momento antes de traerme el formulario de consentimiento. «Encontramos otro donante, señora. Solo necesitamos tu firma». Mi mano temblaba al firmar. Mi nombre apenas legible. Me llevaron a la sala de transfusiones. La presión arterial volvió a bajar y vi manchas danzando en las baldosas del techo. Me concentré en respirar, en seguir viva no por él, sino a pesar de él. Cuando abrí los ojos otra vez, el sol se ponía tras la ventana. Joaquín no había regresado. No había llamado. Giré la cabeza, tragué el dolor y miré la pared. Él había tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. El hospital me dio el alta 3 días después. Me ofrecieron una silla de ruedas para salir. La rechacé. Orgullo, o tal vez costumbre, ya no sé cuál, manda más. La casa estaba fría al entrar, no por la temperatura, sino por algo más profundo, un vacío que se sentía en los huesos. El silencio era uno que ya conocía, pero esta vez cortaba más hondo. Dejé mi bolsa en el suelo, puse agua a hervir y la vertí en la misma taza que dejé caer durante el colapso. La grieta en el borde parecía una cicatriz. No llamé a Joaquín. Sabía que no contestaría. No había mandado ni un mensaje, ni una palabra de cortesía, ni siquiera una mentira. Me senté en mi sillón y miré el árbol de jacarandá en el patio aún aferrado a sus últimas hojas de verano. Recordé cuando lo sostenía bajo ese árbol, cuando era tan pequeño que cabía contra mi pecho, cuando el mundo aún parecía lleno de segundas oportunidades. Nunca supo que era adoptado. Nunca se lo dije. Esperé que el amor podía hacer que la sangre no importara. Me dije que lo protegía, pero tal vez solo me protegía a mí misma. Los recuerdos llegaron como una corriente. Las noches de crisis asmáticas, sentada junto a su cama, con un inhalador en una mano y sus deditos apretando la otra. Saltarme comidas para que tuviera los tenis que todos los chicos usaban. Recortar cupones de supermercado hasta que el papel se volvía suave. Nunca preguntó de dónde venía yo. Nunca quiso saber qué pasó con mi trabajo, mis ahorros, mi vida. Solo pedía más. Y yo siempre lo di. Ahora conocía la respuesta a la pregunta que evadí por años. No era su madre, era un trampolín, un puente, un espacio temporal para alguien que él imaginaba mejor, alguien que ni siquiera conocía. Terminé mi bebida, enjuagué la taza y la puse de vuelta en el estante. Luego caminé al pasillo,
Abrí el armario de la ropa blanca y saqué la caja fuerte escondida detrás de las sábanas. Sabía qué había dentro. Y sabía de quién era el nombre escrito en el sobre que nunca abrí. Aún recuerdo cómo lucía el parabrisas roto como cristal esparcido en el asfalto. El aire apestaba a gasolina y plástico quemado. Las sirenas sonaban a lo lejos, pero nosotros ya estábamos ahí. Fui la primera en llegar al lado del conductor. Estaba desplomado sobre el volante con vidrio en el cuello, los ojos abiertos pero sin vida. Me moví hacia la puerta trasera. Ahí lo encontré. Un niño de apenas 2 años, atrapado entre un asiento destrozado y un peluche empapado en sangre. No lloraba cuando abrí la puerta, solo parpadeaba. En shock. Empezó a gritar cuando lo levanté. Joaquín gritó su madre mientras se tambaleaba hacia nosotros. El cabello desordenado, el vestido rasgado en el hombro. ¿Está vivo? ¿Está? La miré sosteniéndolo en mis brazos. ¿Está en shock?, dije. Hay que moverse. Pero ella no me siguió. En urgencias, mientras lo llevábamos a triaje, ella se quedó congelada junto a las puertas automáticas con los brazos cruzados. No puedo entrar ahí. Intenté razonar con ella. Miraba a través de mí. Él distrajo a su padre. Por eso se salió el coche. Es su culpa. Es un bebé, dije tratando de mantener la voz firme. Sus ojos estaban secos, su voz como piedra. No puedo criar eso. No lo haré. Lo llevamos adentro. Su pierna estaba abierta. La sangre se acumulaba rápido. La enfermera gritó su tipo de sangre O negativo. Raro. Sin coincidencias en el sistema. Sin pensarlo, dije, soy compatible. Me senté ahí, aún con el uniforme, mientras sacaban sangre de mi brazo y la llevaban corriendo a la mesa donde él yacía inconsciente. Los doctores lo estabilizaron. Vivió. Por la mañana, la madre había desaparecido, sin llamadas, sin papeles, solo un niño en una cama de hospital sin nadie que lo reclamara. Cuando llegó la trabajadora social para tramitar una colocación, pedí un momento a solas con él. Ya estaba despierto, adormilado mirándome. Voy a cuidarlo, dije. La mujer parpadeó. ¿Quieres ser su madre de acogida? No respondí en voz baja. Quiero ser su madre. Firmé el primer formulario justo cuando él alcanzó mi mano. Joaquín era curioso desde pequeño. El tipo de niño que desarmaba la tostadora solo para ver si podía volver a armarla. Le gustaban las linternas, los mapas, los kits médicos. Le regalé su primer estetoscopio a los 5 años. Era de plástico. Lo usaba como si fuera una corona. Me decía mamá antes de que entendiera lo que significaba. Lo decía con deditos pegajosos y ojos soñolientos, luego, con voz más grave y algo de duda, pero siempre contaba. Me llevaba café cuando llegaba agotada de turnos dobles, sentada en el sillón, con el uniforme, las piernas adoloridas. Esperaba a que suspirara, y entonces me pasaba la taza con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Siempre sabía mejor cuando él me lo daba. A los 16 me dijo, quiero ser como tú. Quiero salvar vidas. Sentí algo en el pecho que no pude nombrar. Un orgullo que no necesitaba ser reconocido. Que lo dijera era suficiente. Pero luego llegó la universidad. Becas. Un campus nuevo. Amigos con mejores carros y zapatos limpios. Empecé a saber menos de él. Las llamadas se hicieron cortas. Empezó a contestar con un sí en lugar de hola mamá. Lo vi una vez en un evento de la escuela, hablando con una compañera. Ella preguntó señalándome, ¿quién es esa Dudó? Antes de decir la mujer que me crió. Las palabras no dolieron de inmediato. Solo flotaron incómodas distantes. Luego se rió. Sonó más de adulto, dijo. Nunca preguntó por qué lo elegí. ¿Por qué renuncié a horas extra para ayudarle con la tarea? ¿Por qué el refrigerador siempre estaba lleno, aunque la cuenta del banco no? Nunca supo que pasé 2 semanas comiendo sándwiches de crema de cacahuate,
para que pudiera ir al campamento de ciencias en 8º grado. Solo sabía que fue, y que yo lo llevé. Eso le bastaba. Dejé de corregirlo después de eso. Lo dejé decir lo que necesitaba para encajar. Si yo estaba desvaneciéndome en la versión de su vida que él contaba que así fuera. Pero guardé la carta. Lo guardé todo. Llevé la caja fuerte a la mesa de la cocina. La misma mesa donde ponía listas de palabras y dinero para el almuerzo donde Joaquín alguna vez se sentó a dibujar superhéroes con las rodillas vendadas y bigotes de jugo de uva. Coloqué la caja con cuidado, como si aún guardara algo vivo. La llave estaba en el 3er gancho junto a la puerta. Siempre había estado ahí, camuflada entre otras. La giré despacio y el cerrojo se abrió con un suspiro metálico. Adentro, las piezas que había escondido incluso de mí misma. El brazalete del hospital tan pequeño que no cabía en 2 dedos. La ficha de urgencias con mi nombre garabateado junto a contacto de emergencia. Una foto que tomó una enfermera el día que lo llevé a casa, ambos cansados y parpadeando bajo la luz. Y la carta, aún sellada, doblada con cuidado en su sobre original, su letra afilada, inclinada casi impaciente. La sostuve un momento antes de deslizar mi dedo bajo la solapa. El papel crujió al desdoblarlo. Es tuyo ahora. No me contactes, no quiero volver a verlo. Sin explicaciones, sin emociones, solo esas 3 líneas cortas. Había leído la primera frase 1000 veces en mi mente a lo largo de los años, incluso sin abrirla. Pero la última aún golpeó como una bofetada. No quiero volver a verlo. Eso era lo que había estado protegiendo. No la verdad sobre su nacimiento, sino el hecho de que lo habían abandonado a propósito. No perdido, no robado, rechazado. Nunca se lo mostré. Nunca se lo conté a nadie. Pensé que si lo amaba con fuerza, si me quedaba el tiempo suficiente, él nunca sentiría el vacío que ella dejó. Pero ahora sentada en una cocina, que se sentía más fría cada hora, vi la verdad tal como era. Ella lo abandonó. Él me estaba abandonando a mí. Volví a doblar la carta. La guardé en el sobre y la metí en el bolsillo de mi chamarra. Luego caminé hacia el teléfono, lo levanté y marqué el número que no había usado en 20 años. El número seguía anotado en la parte trasera de mi vieja libreta de direcciones entre recibos de supermercado desvaídos y una cita con el dentista que nunca cumplí. Lo miré mucho tiempo antes de marcar insegura de qué quería escuchar del otro lado. Sonó una vez, luego otra, un clic. Marisol, su voz no había cambiado, seguía suave, grave, distante. Tragué saliva. Soy yo, dije. Hubo una pausa, lo bastante larga para recordarnos a ambas todo lo que vivía en el silencio. Guardaste el número, dijo suavemente. Así es, más silencio. Entonces lo dije. Él ya es grande. Otra respiración. ¿Grande para qué? Para saber quién es ahora. No hizo las preguntas que esperaba. Ni cómo está, ni si alguna vez preguntó por mí, ni siquiera por qué ahora. Solo una palabra. Cuando mañana respondí. Si puedes. Puedo. Su nombre regresó como un recuerdo sacado del agua. Verónica Luz. Había estado guardado 2 décadas en un cajón cerrado y en el espacio hueco entre la verdad y la protección. No lo había pronunciado desde el día en que la vi salir de urgencias sin mirar atrás. ¿Quieres una dirección?, pregunté. Ya la sé, respondió. Solía pasar por ahí. Nunca me detuve, pero la sé. No pregunté por qué. No pregunté qué significaba eso. Tal vez intentaba expiar algo a su manera en silencio. Tal vez solo quería estar cerca sin ser vista. Estaré ahí por la mañana, dijo. No me quedaré mucho. No tienes que hacerlo. Solo quiero ver cómo luce cuando es cruel. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono, fui a la puerta principal y corrí el cerrojo. No estaba segura de qué pasaría cuando ella llegara, pero sabía una cosa. No venía por cerrar ciclos. Venía a conocer al extraño, que alguna vez la llamó
mamá. No respondió de inmediato. Verónica llamó de nuevo más fuerte, luego dio un paso atrás y cruzó los brazos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Finalmente, la puerta chirrió al abrirse. Joaquín estaba ahí, en pants y una camiseta arrugada parpadeando, como si no hubiera dormido mucho, como si algo lo hubiera estado carcomiendo desde el hospital. ¿En qué te ayudo?, preguntó. Ella sonrió lo justo para ser cortés, pero no lo suficiente para ser cálida. No me recuerdas, dijo. Pero yo sí te recuerdo. Él miró detrás de ella confundido. Perdón, soy tu madre, dijo sin rodeos. La de verdad. La boca de Joaquín se abrió y se cerró. Algo cruzó su rostro, incredulidad o cálculo. Ella no le dio tiempo de responder. Pasó junto a él como si aún fuera dueña del aire entre esas paredes. Entró al departamento como quien regresa a una casa abandonada. Miró a su alrededor. Vio sus libros, su certificado enmarcado de la universidad. No dijo nada. «Le dijiste a la mujer que te salvó que no valía nada», dijo girando para mirarlo. «Estoy aquí para explicarte lo que eso costó». Él la miró parpadeando. «Espera, ¿de verdad estás diciendo que eres sí?» Joaquín tomó aire tembloroso. «Pero tú te fuiste». «No. ¿Por qué ahora me fui? Porque tuve miedo». «Fui egoísta». «Y débil», dijo ella. «Pensé que eso era lo peor que haría, hasta que supe lo que le dijiste a ella». Las manos de Joaquín temblaron ligeramente. «No quise». «Claro que quisiste. Ese es el problema». Ella dio un paso más cerca, bajando la voz. «Ella sangró por ti 2 veces. Una en la carretera, otra en ese hospital. Yo no te di eso». Ella sí. Joaquín se dejó caer en una silla, el rostro pálido. Verónica no se acercó para consolarlo. Solo miró alrededor una última vez. «No eres el niño que dejé. Ahora eres otra cosa». Luego giró hacia la puerta, la abrió despacio y salió sin mirar atrás. Y por primera vez en su vida, Joaquín tuvo que preguntarse quién lo había criado de verdad y por qué nunca lo cuestionó. Me llamó unas horas después de que ella se fue. Supe que era él en cuanto el teléfono se iluminó antes de siquiera contestar. Hubo una pausa después de que respondí, como si no supiera qué decir. O tal vez no creía que yo contestaría. «Ella vino», dijo finalmente. No dije nada. Me contó todo. Seguí esperando. Dejé que cargara con el peso. El accidente continuó. Mi papá muriendo en el lugar. Que ella me dejó en urgencias. Que tú... Se detuvo, tragó con fuerza. Que me diste tu sangre. Que me llevaste a casa. Miré por la ventana el comedero de pájaros que él me ayudó a colgar cuando tenía 10 años. Ella dijo que nunca me lo contaste, porque así es el amor de verdad. Su voz se quebró en la palabra verdad. Cerré los ojos solo por un segundo. Tiene razón, dije. Hubo silencio en la línea, unas respiraciones temblorosas. Nunca dijo que me adoptaste. No hacía falta, respondí. Me llamaste mamá. Eso bastaba. Otra pausa. Dije cosas horribles, murmuró. Así es. No sabía. No preguntaste. No habló por un rato. Cuando lo hizo, sonó más pequeño de lo que nunca lo había escuchado. Ojalá pudiera retractarme. Pensé en todas las noches que pasé viéndolo dormir junto al humidificador, cómo memoricé el sonido de su respiración antes de permitirme descansar, cómo rechacé una promoción de tiempo completo porque significaba menos horas con él después de la escuela. Pero el amor no es un libro de cuentas. Lo sé, dije, pero saber no borra el dolor. Quiero ir a verte, dijo. Sí, está bien. No respondí de inmediato. Solo miré la taza en la mesa, la que él llenaba de café cuando llegaba agotada. Estaré en casa, dije suavemente. Cuando colgué, me levanté, fui al armario del pasillo y saqué la foto que no había visto desde que era pequeño. Escuché el coche llegar antes de verlo. No azotó la puerta. No corrió. Solo se quedó junto a la banqueta como si no estuviera seguro de que el suelo lo recibiría de nuevo.
Me quedé donde estaba en el porche, envuelta en mi cobija, con el café enfriándose en la mano. El sol estaba bajo, proyectando sombras largas sobre el patio. Él caminó despacio cada paso cuidadoso, como si se acercara a algo que podría romperse otra vez si lo tocaba mal. Cuando llegó a los escalones, no habló. Solo me miró por un largo rato. Luego se dejó caer de rodillas. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Apoyó las manos en el borde del porche, los hombros encorvados como si fuera niño otra vez. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó en voz baja. Lo miré, estudié las líneas de su rostro, líneas que vi formarse durante 2 décadas. Enojo, risas, terquedad, asombro. Todas mías para presenciar. Porque quería que sintieras que estabas en casa, dije. Miró la madera bajo sus rodillas. Pensé que solo eras la mujer que me crió, que tenía que haber alguien más por ahí, alguien más importante. Había alguien más, dije. Pero importante. Eso dependía de ti. Alcanzó mi mano con los dedos temblando. No me moví. Dije algo imperdonable. Así es, respondí. Y lo sentiste. No lo negó. Asintió. Solo una vez podía sentir su respiración entrecortada, como si el peso de los últimos 20 años finalmente hubiera caído sobre su pecho. No sabía lo que diste por mí. No dije, no lo sabías. El café ya estaba frío, pero no me importaba. Ya no esperaba calor. Él se recargó lentamente, sin levantarse solo, sentándose en el escalón junto a mí, sin tocarme. Solo ahí. Y por primera vez no sentí la necesidad de llenar el silencio entre nosotros. Me levanté, entré a la casa y regresé con la foto en un marco de madera gastado la de mí, sosteniéndolo esa primera mañana en el hospital. La puse en el escalón junto a su mano. El hospital envió un paquete de seguimiento, papeles de rutina, casillas, líneas para el seguro, alergias, contactos. Casi lo tiré a un lado. Entonces vi el espacio en blanco bajo contacto de emergencia principal. Antes decía Joaquín Calles. Me quedé con la pluma en la mano mucho tiempo, no porque no supiera qué escribir, sino porque por fin lo sabía. Escribí Verónica Luz, no porque le debiera algo, ni porque hubiera regresado, sino porque miró a mi hijo a los ojos y le dijo la verdad que yo le había ocultado. No vino a reclamarlo. Vino a recordarle quién lo crió. Joaquín aún llama, no seguido. A veces dice, ¿cómo estás?, como si de verdad lo quisiera saber. A veces solo manda mensajes de una palabra pensándote, perdón, casa, respondo cuando puedo. No lo ignoro, pero ya no espero a que suene el teléfono. Guardo la foto nuestra yo, en uniforme, él, envuelto en cobijas, en el mismo estante donde alineaba sus premios escolares. No por nostalgia, sino por reconocimiento. Eso pasó, eso importó. Pero ya no la cargo conmigo. Ya no repaso el pasillo del hospital el tono de su voz cuando dijo que era un fracaso. No vuelvo a la mirada de la enfermera ni al frío del formulario en mi mano. Ese fue el día en que dejé de ser invisible. Él fue mi hijo en todos los sentidos que cuentan, y lo amé de todas las formas que supe. Pero el amor, he aprendido, no es lo mismo que desangrarse. Di lo que pude, más de lo que muchos habrían dado, más de lo que ella jamás dio. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente. Deslicé el formulario de vuelta al sobre, lo sellé y lo dejé en el buzón. Luego fui a la cocina, me serví una taza de café fresco y salí al patio sola, sin cargas completa.